En este episodio exploramos cómo nuestra mente procesa la información emocional y por qué a veces entender algo racionalmente no es suficiente para transformarlo a nivel profundo. Analizaremos los 3 modos de procesamiento mental propuestos por Teisdell y descubriremos cómo prácticas como el mindfulness y enfoques experienciales pueden ayudarnos a trabajar más eficazmente con nuestras emociones, superar duelos e incluso prevenir recaídas depresivas. También hablaremos de cómo el procesamiento implicacional, más conectado con la vivencia directa, puede ser la clave para un verdadero cambio interior. Si alguna vez te preguntaste por qué algunos pensamientos, aunque lógicos, no logran aliviar tu dolor emocional, este episodio te dará nuevas herramientas para comprender y transformar tu experiencia. En el ser humano existe lo que denominamos procesamiento emocional, a la vez que existen modos efectivos e inefectivos de procesar las emociones. Rachman ha sido uno de los autores que originalmente contribuyó significativamente a este concepto. La idea es que hay un proceso, podría decirse hasta orgánico, neurocognitivo y natural, de organizar esquemas de significados, que ocurre de una manera bastante implícita. De la misma forma en que podemos pensar crítica y eficientemente sobre problemas del mundo y cómo resolverlos, podemos volvernos buenos en sentir, como desarrolla por ejemplo el autor Michael Brown. Tomemos como ejemplo el duelo por pérdida de un ser querido. Naturalmente, en el tiempo que transcurre posterior al hecho, las distintas cogniciones que nos llevan a pensar en nuestro ser querido nos van a generar momentos de tristeza. Pero a medida que pasa el tiempo y transitamos el duelo, este tipo de cogniciones ya no incitan la misma potencia de respuestas que antes. Internamente no sabemos muy bien por qué esto es así, pero lo cierto es que hemos procesado emocionalmente el hecho, ¿no?, al punto de estar posicionados con otra impronta frente a futuros pensamientos y recuerdos y cómo reaccionamos a los mismos. Esta capacidad general de procesar información emocional, de ser saboteada u obstaculizada, tiene el potencial de generar toda una serie de problemas, desde no poder transitar eficazmente un duelo hasta potenciar el desarrollo de una depresión clínica, por ejemplo. Dentro de la tradición cognitivo-conductual, por ejemplo, la depresión generalmente no se ha abordado desde la perspectiva del procesamiento emocional, sino a través de la identificación y modificación de pensamientos, imágenes, interpretaciones y significados que se supone mantienen el trastorno. Y si bien esto último ha sido una estrategia muy productiva para generar tratamientos clínicos efectivos, los modelos cognitivos clínicos subyacentes a este enfoque no están exentos de problemas. Las diferencias entre la psicofarmacología para la depresión y la psicoterapia en la prevención de recaídas denotan cómo los esquemas de creencias activados tienen el potencial de no ser suficientemente fuertes para volverse una espiral, ¿no?, y desencadenar un episodio depresivo agudo. Y la forma en cómo somos capaces de procesar la información tiene un rol crucial en este aspecto. Una de las claves del asunto subyace en entender adecuadamente los códigos de información cognitiva, lo cual no siempre se tiene presente. Por ejemplo, podemos preguntarnos si comprendemos lo que significa 1 más 1 es igual a 2. Entender que 1 más 1 es igual a 2 nos lleva hacia un plano lingüístico conceptual del ámbito de la lógica.
Solo hace falta entender qué designan los respectivos símbolos que usamos y comprendemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, ¿en qué medida podemos decir que entendemos un poema de la misma manera, por ejemplo? ¿O qué sucede con una historia con un alto contenido emocional? O de todo cuanto podemos experimentar en el mundo. Si leemos un poema de forma literal, simplemente ateniéndonos a lo que designan las palabras, este no tiene ningún sentido. Porque captar genuinamente lo que un poema transmite implica más que simplemente leer las palabras y asociarlas con sus objetos más directos, ¿no? El entendimiento, en este caso, tiene que ver más con el mundo de las metáforas, de hacernos volver a vivenciar y sentir los colores, aromas, sonidos y sensaciones que suscita el poema. Solo cuando integramos varios códigos de información, sin restringirnos a lo puramente lingüístico conceptual, es que podemos captar el significado de un poema. A su vez, el significado en este caso no necesariamente es exactamente el mismo para todas las personas. De esta forma, la poesía nos invita a contemplar la totalidad de la experiencia, más que restringirnos a un solo elemento. En el mindfulness y en las prácticas contemplativas, por ejemplo, se nos invita en general a hacer una pausa del análisis puramente lógico y conceptual de las cosas, para abrirnos a la totalidad de la experiencia y captar la cualidad directa, experiencial de los sucesos y de lo que pensamos o sentimos, más que adentrarnos en sus implicancias generadas por el discurso conceptual. Esto nos permite abrirnos a otros códigos de información y eventualmente a procesar material emocional de una manera más directa y, como veremos, hasta más eficiente. Muchas veces en los duelos por pérdidas nos enroscamos por querer darle un sentido a lo que ha sucedido. Y si bien podemos rescatar aspectos de la experiencia que nos impulsen constructivamente a mejorar distintas dimensiones de nuestra vida, debemos entender que no hay ningún sentido último en la partida de un ser querido, por ponerlo de una forma. Los pensamientos y los conceptos que rodean la situación, la culpa, el podría haber hecho esto o lo otro, el arrepentimiento, las ganas y sensación de poder haber hecho algo más, disfrutado un poco más de la compañía de esa persona, etc., no son más que fuerzas que nos balancean en un columpio que no nos lleva a ningún lado en el fondo. Es mejor simplemente contemplar la experiencia, que no necesita que se le agregue nada, y dejar que la vida por sí misma procese la pérdida, como de hecho lo hace. En cierta forma, esto es un ejemplo de lo que el taoísmo habla acerca del Wu Wei, o Wu Wei, de dejar que las cosas sean, en vez de interrumpir el procesamiento natural mediante ficciones de la mente lógico-conceptual. Nuestro punto de referencia, además, está en general en nosotros mismos. En vez del ser que se ha ido, ¿no? Cambiar de perspectiva nos ayuda a ver mucho mejor las cosas y estar en paz y rememorar lo bueno de esa vida que ha partido, en vez de ahogarnos en la pena del mar de nuestro ego. Y a su vez, en el tiempo posterior a la partida, no podemos contemplar al ser por su muerte como la misma ha sido, sino por cómo ha vivido. Hacerlo ayuda mucho. Quedarnos con su muerte no le hace justicia y no es una consideración de la vida bien dimensionada. Ese ser que no existía, luego existió y ahora no existe de nuevo. La pregunta es, en lo que respecta a ese transcurso de existencia, ¿qué ha sucedido allí? ¿Disfrutó de la vida? ¿Ese ser se alegró con nosotros y a su vez nos generó alegrías? En cierta forma, lo anterior refleja lo que plantea el autor Teisdell en sus investigaciones sobre el procesamiento emocional, para el cual existen 3 modos de la mente, o sea, 3 formas de procesar material emocional. El mindfulness, por ejemplo, es muy efectivo para sintonizarnos
dentro de un procesamiento ejecutivo en el modo experiencial, como veremos a continuación. En un examen minucioso, ¿no?, existen paralelismos sorprendentes entre la atención plena y el modo mental en el que predomina el procesamiento implicacional, de acuerdo con este autor. En la arquitectura cognitiva de la teoría de subsistemas cognitivos interactivos, el subsistema de implicación recibe como entradas directas de todos los subsistemas sensoriales y también del subsistema proposicional que maneja significados específicos. De manera relacionada, la atención plena puede tomar como objeto los fenómenos de cada modalidad sensorial y del pensamiento mismo. Esto quizás se torna un poco complejo, pero lo veremos de forma muy rápida para luego entender a qué refieren estos aspectos y cómo lo conectamos con el mindfulness. En este modelo de los subsistemas cognitivos interactivos hay dos niveles de significado. Uno proposicional, que tiene contribuciones indirectas a la emoción, y uno implicacional, que está directamente relacionado con la producción de emociones. Podemos tener ciertos pensamientos, por ejemplo, de que no somos capaces frente a una situación que nos desborda. Y esto alimenta esquemas y creencias subyacentes que inducen emociones negativas. En la terapia cognitivo-conductual se trata de cambiar estos pensamientos y la forma en que evaluamos las circunstancias para modificar las respuestas emocionales subyacentes. Sin embargo, lo que propone Teisel, y que es confirmado por un número creciente de investigaciones, es que también tenemos significados implícitos de las cosas. En este sentido, tenemos como sensaciones o sentidos implícitos de algo, como la sensación de que algo está mal o algo está bien. Esto vendría a ser la diferencia entre comprender conceptualmente que algo es irracional y realmente creer que es así. Muchas personas saben que algo es disparatado, ¿no?, poco probable o que no tiene sentido, pero no logran creerlo a un nivel profundo y fundamental, sino que en el fondo no lo consideran tan disparatado o irracional. Tratar de cambiar las creencias por la ruta conceptual, al cambiar los pensamientos, no siempre resulta efectivo por esta razón, porque hay sistemas en funcionamiento de manera paralela que se modifican mejor de otras formas. Por eso, muchas veces encontramos un muro sólido a la hora de querer modificar una creencia en la persona, apelando al diálogo y el pensamiento. A todos nos ha pasado de entender racionalmente lo absurdo de algo, pero en el fondo pensamos que no es tan absurdo, por más que consideremos una y otra vez todos los argumentos y los hechos que nos demuestran lo ilógico de eso que pensamos. Por ello, el procesamiento de las emociones a través de la ruta cognitiva no siempre puede ser útil para resolver problemas emocionales. Y esto representa una gran dificultad en la psicoterapia cognitivo-conductual, por ejemplo, donde los cambios emocionales muchas veces pueden encontrarse en un nivel más profundo en lugar del nivel cognitivo o conceptual del significado. Entonces, Teisel propuso que el cambio en los modelos mentales esquemáticos se facilitaría mediante el procesamiento en el nivel implicacional, respaldado por el acceso más directo a los modelos mentales y la consecuente mayor facilidad de modificación de estos disponible en este modo, digamos. En este sentido, las herramientas provistas desde la psicología contemplativa, como por ejemplo diversos tipos de prácticas meditativas, abordan esta problemática. Lo que se observa es que un enfoque basado en la experiencia para vivenciar experiencias negativas podría facilitar una mejor regulación del estado de ánimo en comparación con un enfoque evaluativo, lo cual corrobora la evidencia que muestra que las personas entrenadas en mindfulness, por ejemplo,
parecen tener una ventaja estratégica en el procesamiento de las emociones negativas y la regulación emocional en general. Dicho esto, es importante entender que si bien es una afirmación correcta decir que el mindfulness ayuda a sentirnos más calmos y relajados, tampoco siempre es así. Y sucede en cierto porcentaje. Y un poco lo hablábamos en el episodio anterior. También suelen darse sensaciones y emociones negativas. Con una profundización en la práctica, esos son buenos momentos para aprender a contemplar las sensaciones negativas sin dejarnos llevar por ellas. Entonces el mindfulness no se trata de ir hacia un estado de relajación plena en sí, sino vivir en el presente, estar en el presente con lo que sea que es. Con el mindfulness, a largo plazo, se instaura una actitud ecuánime en medio de las experiencias negativas. De modo que ya no importa tanto si experimentamos enojo, ansiedad, agitación o por el contrario, calma y relajación. En cierta forma, en el mindfulness desarrollamos una integración de la experiencia donde dejamos de lado la visión autocentrada del foco de atención y cambiamos a una visión más holística e integrativa de la experiencia que tenemos, y donde está menos involucrada el yo, ¿no? El yo, a menos en un sentido conceptual, y por ende se contamina menos la experiencia. Como ejemplo, en el caso de la depresión, muchos modelos psicoterapéuticos, incluyendo la terapia cognitivo-conductual, se centran en cambiar los significados negativos relacionados al self, el sí mismo, tanto específicos como esquemáticos, que sostienen la configuración depresiva. Con frecuencia esto implica estrategias de reestructuración cognitiva diseñadas explícitamente para cambiar la creencia en los pensamientos automáticos negativos y los supuestos disfuncionales subyacentes. Pero es importante enfatizar que desde la perspectiva de Teisdell, de los modelos, de los tres modos de la mente, digamos, de procesar información emocional, tales técnicas explícitamente cognitivas no son la única o necesariamente la mejor manera de lograr el tipo de cambios en los modelos esquemáticos centrales relacionados con las emociones. Dichos cambios pueden ocurrir implícitamente con otras intervenciones, incluidos enfoques de comportamiento más explícitos, algunos de los cuales pueden ser tan efectivos como la terapia cognitiva para prevenir la recaída en la depresión, por ejemplo. La dependencia en el pensamiento en cuanto a las formas de reestructuración cognitiva corre el riesgo de mantener un modo proposicional de función del motor ejecutivo central de la cognición que puede impedir el procesamiento emocional efectivo. Y esto es un tema relacionado con este modelo, ¿no? Cognitivo. De hecho, por ejemplo, en estudios del autor Hunt, se descubrió que la reestructuración cognitiva fría y racional condujo a una muy pequeña mejora en la depresión inducida por un evento de vida análogo, mientras que un enfoque más experiencial centrado en los sentimientos sí logró mejoras sustanciales. Con un entrenamiento contemplativo y experiencial, en el curso de la psicoterapia, las personas habrán abordado repetidamente los pensamientos y sentimientos negativos con una nueva mentalidad. Los ejercicios como la identificación del pensamiento y las respuestas necesariamente requieren un cambio implícito de acercarse a los pensamientos y sentimientos negativos con el modelo que solemos tener de que estos soy yo, digamos, que estos pensamientos forman parte de mi identidad y es lo que pienso, ¿no? Que forman parte de mi ser, cuando en realidad son simplemente pensamientos, que es un tema que hemos hablado en los episodios anteriores. También se abordan como lecturas evidentes de la realidad, cuando en realidad son simples descripciones repletas de sesgos. Entonces, de esta forma,
vamos de eso hacia un modo en el que los pensamientos y sentimientos se toman desde una perspectiva descentrada, ¿no? Más amplia, como eventos en la mente y que pueden ser considerados y examinados, más que como aspectos fijos de nuestro yo y realidades sólidas. Tales cambios en la mentalidad reflejan la creación de nuevos modelos mentales esquemáticos, pero descentrados. Entonces, siguiendo a Teisel, podemos considerar 3 modos de procesar material emocional dentro del llamado motor central de la cognición en su modelo. Por un lado, un subsistema proposicional, predominantemente en modo buffer. Estos son, digamos, tecnicismos del modelo que va más allá de este episodio, digamos, entrar en detalle qué significa todo. Simplemente, si esto es muy técnico, de todas formas va a tener sentido, digamos, en el abordaje que estamos haciendo de cómo pasamos de la teoría a la práctica en los episodios siguientes, entender qué es lo que subyace al modo en que procesamos información y la experiencia en el mindfulness, que es tan beneficioso y eficiente para procesar efectivamente las emociones y resolver de forma más eficaz los problemas emocionales. Entonces estos modelos cognitivos tienen diversos componentes y Teisel da cuenta de cómo se activan y se desactivan distintos modos de procesar información y cómo repercuten en la manera en que vivenciamos y las emociones y cómo los conceptos y las creencias digamos, distorsionan la realidad que percibimos. Entonces, en informática, un buffer es como un espacio de memoria en el que se almacenan datos de manera temporal, normalmente para un determinado uso, generalmente único. Están involucrados cuando hay diferencias en el procesamiento de datos y la transferencia de estos. Que estemos en un sistema proposicional implica que estamos procesando y reteniendo información de una manera conceptual, orientada a objetivos, disponiéndonos a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en la rumiación depresiva, este modo implica que la persona piensa en la naturaleza, las causas y las consecuencias de su depresión. Por otro lado, tenemos un subsistema implicacional, predominantemente en modo buffer. En este modo, estamos procesando información de manera experiencial, o sea, nos enfocamos en el cómo y en la experiencia directa más que en el por qué. Este modo se caracteriza por una exploración interna, cognitivo-afectiva integrada, el uso de los sentimientos presentes y los sentidos implícitos de la experiencia como formas de resolución de problemas, manteniendo una conciencia no evaluativa de la presente experiencia subjetiva que tenemos. Por último, también tenemos un modo donde no predomina en el modo buffer ni el subsistema proposicional ni el implicacional, que Teisel denomina en inglés mindless emoting, donde básicamente como que emulamos o vivenciamos de forma insensata o sin sentido. O otra forma de ponerlo es como sin conciencia o awareness en inglés, las emociones y los contenidos de la mente, ¿no? Donde lo vivenciamos o los emulamos de una forma sin sentido. En este modo, las personas se identifican con sus reacciones emocionales o incluso sus pensamientos y presentan muy poca autorreflexión o autoexamen. Esto hace que pensemos sin darnos cuenta de que estamos pensando, creyendo que lo que pensamos forma parte íntegra de nuestro ser, en vez de comprender que estos pensamientos y reacciones simplemente ocurren y que nuestra naturaleza profunda simplemente está más allá de estas manifestaciones concretas y dinámicas. Entonces, digamos, a su vez, debemos destacar que dentro de la teoría de subsistemas cognitivos interactivos, los
procesos de transformación que convierten patrones de información de un código en patrones de información de otro código pueden operar en dos modos distintos. En el modo directo, el proceso de transformación toma el input como en línea, muestreando los datos entrantes en fragmentos sucesivos ilimitados. En el modo buffer, en lugar de responder a los datos entrantes en tiempo real, fragmento a fragmento, un proceso de transformación toma el input en un almacén de memoria temporal donde se permite acumular muchos fragmentos sucesivos de datos de entrada a medida que van llegando. Entonces, al responder al patrón más amplio de estos datos acumulados, el procesamiento en el modo buffer puede ser mucho más sensible a patrones más grandes y globales en los datos de entrada. Entonces, en este modo, las respuestas pueden reflejar, un contexto más amplio y estar menos dominadas por asociaciones habituales previas evocadas por datos fragmentados, más de lo que es posible en el modo directo. Entonces, los principios operativos generales de este modelo de subsistemas cognitivos interactivos requieren que solo uno de los subsistemas involucrados en una configuración de procesamiento esté en modo buffer en cualquier momento. Así, la información procesada de ese subsistema tendrá una influencia dominante sobre la configuración de procesamiento de información. Además, la naturaleza de la experiencia fenomenológica subjetiva será diferente dependiendo de qué subsistema esté operando en modo buffer. Y a la inversa, la naturaleza de la experiencia consciente se puede utilizar para inferir qué subsistema está en dicho modo. Estas tres configuraciones amplias, dentro de las cuales puede operar el motor central de la cognición mencionadas recién que mencionamos, están asociadas con modos muy diferentes de procesar material emotivo. Y de acuerdo con Teisdell, solo la configuración que implica el procesamiento implicacional en modo buffer facilita el procesamiento emocional. La creación de modelos esquemáticos implicacionales diferentes o alternativos que subyace a cambiar nuestras creencias profundas y maneras de ver el mundo depende de la integración de nuevos elementos de código implicacional con elementos antiguos de los patrones relacionados con modelos esquemáticos existentes vinculados al afecto. Tal integración requiere que los procesos de transformación funcionen en una matriz de información o patrón que sea lo suficientemente amplia como para abarcar tanto elementos nuevos como antiguos. El ancho del patrón de procesamiento implicacional que es necesario para tal integración que induce el cambio está disponible solo cuando el subsistema implicacional está trabajando en modo buffer. Esto hace referencia en parte a lo que mencionábamos antes. Supongamos que queremos entender un poema. Para adentrarnos en su significado profundo y poder integrarlo con nuestras creencias y esquemas internos, debemos procesar un patrón amplio de información de distintas modalidades. No simplemente quedarnos en lo proposicional o conceptual. Cuando percibimos el poema desde una perspectiva experiencial, plenamente conscientes, nos abrimos a un modo mucho más amplio, que además nos permite procesar mejor las emociones que la experiencia suscita. Pero, tal como hemos venido desarrollando desde el principio de este podcast, de esta serie, no es inusual encontrarnos una y otra vez tratando de entender conceptualmente las cosas, pensarlas más que experimentarlas, creyendo erróneamente que con eso estamos entendiendo mejor la situación o estamos mejor preparados para tomar futuras decisiones. El buffer
implicacional, de este procesamiento experiencial, puede verse como un espacio de trabajo dentro del cual se pueden ensamblar y procesar nuevos patrones de código implicacional. Con el subsistema implicacional en modo directo, los pocos fragmentos de patrón implicacional sobre los que operan los procesos de transformación son simplemente demasiado escasos para proporcionar una base de datos lo suficientemente rica para la creación de nuevos modelos. Esta es la diferencia entre una reactividad emocional en línea inmediata de la información frente a un procesamiento más diferido, abierto a mayores integraciones y más reflexivo cognitivamente. Entonces, podemos caracterizar los tres modos de la mente de la siguiente forma, siguiendo a esta autora, a Teisler, ¿no? El modo conceptualizar, hacer, donde el subsistema, digamos, proposicional está en modo buffer, el subsistema implicacional en modo directo. La experiencia subjetiva está, en este caso, relacionado con el pensar en las experiencias y el yo como objetos y centrarse en las discrepancias relacionadas con los objetivos personales. Entonces se da un sentido de conocer como objetivo. Es lo que la autora Linehan considera dentro del marco de la terapia dialéctico-comportamental como mente racional. Es una instancia evaluativa y no facilitaría el procesamiento emocional. Nos centramos en los hechos y actuamos de forma fría, ¿no? Racionalmente. Luego tenemos el modo experimentar, ser consciente, donde el subsistema implicacional está en modo buffer y el subsistema proposicional en modo directo. Lo subjetivo acá se correlaciona directa e íntimamente con experimentar sentimientos, sensaciones y pensamientos de forma plenamente consciente en el momento presente. Entonces acá se da un sentido de conocer subjetivo, intuitivo. Es, para esta autora que mencionamos recién, la mente sabia en su modelo. No es evaluativa y facilita el procesamiento emocional. Este modo va más allá del razonamiento y la emoción en sí. Implica contemplar la experiencia con claridad y mantener dicha aproximación en el tiempo, independientemente de lo que vayamos pensando o sintiendo. Y luego tenemos el tercer modo que comentamos antes, el de emular insensatamente, donde el subsistema proposicional está en modo directo y también el sistema implicacional. La experiencia subjetiva está acá relacionada con estar perdido o inmerso en la experiencia emocional. Existe un sentido de saber no consciente de sí mismo. En el caso de la autora que recién mencionamos, ella habla de la mente emocional. Es evaluativa, pero no facilita el procesamiento emocional. En este modo, sucede que percibimos lo que nos pasa en función de lo que sentimos momento a momento y solemos distorsionar la interpretación de las situaciones de acuerdo a la impronta emocional presente. Actuamos de forma impulsiva, sumidos en un mar de pasiones. Por eso, uno de los puntos clave de la meditación es que nos ayuda a hacer una pausa y contemplar las emociones, pero sin identificarnos con ellas. Es más, nos ayuda a comprender que somos más que pensamientos y emociones concretas. Y así nos ayuda a no actuar como en caliente, ¿no? De forma impulsiva. Existe un experimento llevado a cabo por Watkins, un autor, un académico, quien tiene en cuenta este marco de subsistemas cognitivos interactivos que, como hemos mencionado, propone estos dos niveles de significado cualitativamente diferentes. El autor prueba la hipótesis de que un enfoque repetido y prolongado en un evento perturbador resultaría en una menor recuperación, concebido, digamos, por un mayor estado de ánimo negativo, en un modo conceptual evaluativo en comparación con un modo experiencial. Entonces, en el estudio, una
una inducción negativa del estado de ánimo a los participantes, quienes intentan resolver 10 problemas en una duración de 5 minutos. Cada uno de los cuales implica encontrar una cuarta palabra que se relaciona con un conjunto de 3 palabras que se presentan, ¿no? En promedio, sin embargo, solo se responde correctamente a un problema, lo que induce efectivamente como un estado de ánimo negativo. Para mejorar dicha inducción, se informó a los participantes que la prueba en realidad era una medida breve del coeficiente intelectual y que se correlacionaba con el desempeño académico y el éxito profesional. El razonamiento dado a los participantes fue que el estudio investigaba cómo las personas lidian con el estrés de las pruebas. Todos los participantes fueron asignados al azar a una de las 2 condiciones de ensayo. En la condición conceptual evaluativa se instruyó a los participantes para que escribieran sobre las causas, razones y significados de su desempeño y sus sentimientos. Mientras que en la condición experiencial se les instruyó a los participantes a escribir sobre su experiencia directa de su desempeño y sus sentimientos, que incluían sus procesos mentales y el uso de su experiencia como guía de soluciones. Los resultados mostraron que para el estado de ánimo negativo medido 12 horas después de la experiencia, la condición de escritura interactuó con una tendencia de rasgo hacia la rumiación. En este sentido, digamos, la creciente tendencia a rumiar produjo un estado de ánimo más negativo, o sea, menos recuperación del evento, pero solo en los participantes que escribieron en la condición conceptual evaluativa. Tanto la condición de la escritura como la tendencia a la rumiación influyeron independientemente en las intrusiones durante las primeras 12 horas posteriores a la experiencia. Por lo tanto, en consonancia con las predicciones del estudio, la condición de escritura conceptual evaluativa se asoció con mayores intrusiones y ánimo negativo que la condición de escritura experiencial. Entonces, estos resultados son particularmente relevantes para el tratamiento en curso de estados de ánimos negativos, porque indica que un enfoque basado en la experiencia para experiencias negativas podría facilitar una mejor regulación del estado de ánimo en comparación con un enfoque evaluativo. Por lo que una estrategia amplia para evitar el establecimiento de la configuración depresiva, por ejemplo en momentos de posible recaída, cuando se aborda este trastorno, es enseñar habilidades generales de manejo de la mente, podríamos decir como entre comillas, que pueden usarse para desconectarse de los modos del motor central que admiten la configuración depresiva en modos alternativos que no lo hacen. Es decir, desconectar de modos de conceptualización hacer o de emulación insensata a favor de un modo de experimentar ser consciente. Eventualmente, claro, tiene que haber en algún momento cierto nivel de reflexión sobre lo que concebimos como un problema. ¿Por qué nos sentimos mal o ansiosos? O lo que hace a uno feliz. Pero existen varios inconvenientes en este sentido de acuerdo con lo que hemos desarrollado. En general, lo que pensamos del por qué muchas veces acentúa la experiencia negativa. Tampoco nos percatamos que en otra situación, haciendo lo que nos hace felices, también vamos a tener experiencias nuevas, similares, de sufrimiento, por la razón que sea. A su vez, estas experiencias suelen decaer y desaparecer con el tiempo. ¿Por qué no cultivar un estado del ser que, más allá de lo que estamos haciendo, nos permita estar lo mejor posible con la situación actual? La meta que nos motiva puede ser algo que nos defraude. Otra razón para disfrutar lo que hacemos sin poner el eje de la sensación en una futura recompensa,
porque existe una disociación entre querer y gustar. ¿Cómo trabajamos entonces con la metacognición? ¿Cómo hacemos para que alguien vea las cosas en las que parece equivocarse? Podemos trabajar en mostrar a alguien lo beneficioso de dejar de pensar por un momento, del valor de la práctica contemplativa, solo para que al final siga siendo lo mismo y lo que entre por un oído salga por el otro. Pues la forma de ser rumiante, la forma de pensar y ver la realidad está tan marcada y consolidada que interfiere con el proceso de llevar una vida examinada. ¿Qué maneras hay entonces? Primero, bajar expectativas y ser plenamente conscientes de nuestras limitaciones y las de los demás. Esto va al punto que mencionamos de que no debemos esperar que las cosas sean de otra forma de lo que son, como comentamos en episodios anteriores. Debemos trabajar con lo que es, ante todo. A algunas personas más flexibles y cognitivamente abiertas les resultará más sencillo que a otras. Muchas veces el problema está en querer convencer con el pensamiento. La idea es abstenernos un poco del pensamiento y trabajar personalmente e insistir con formas contemplativas de acción consciente a las cosas. Entonces, en los próximos episodios nos vamos a adentrar en esto de la contemplación y el mindfulness y poder empezar a practicar en meditación, en atención plena, para ir integrando este enfoque del ser, de contemplar en nuestras vidas, que nos va a aportar significativamente en el procesamiento emocional y poder resolver problemas emocionales y estar con las emociones negativas. Entonces, finalizando este episodio y comentando acerca del próximo episodio, vamos a cerrar lo que ha sido esta exploración sobre el pensamiento versus la práctica, en lo que tiene que ver con el bienestar y la felicidad. Entonces exploraremos el papel central de la racionalidad como una de las facultades más importantes del ser humano. Más allá de un simple procesamiento de datos o pensamientos fríos, entenderemos la racionalidad como una herramienta vital para el florecimiento personal y espiritual. Hablaremos de cómo el verdadero pensamiento racional no significa sobrepensar ni caer en la rumiación, sino desarrollar una capacidad serena para comprender y trabajar con la realidad tal como es. Veremos también cómo la meditación, lejos de ser un escape irracional, representa una expresión máxima de nuestra racionalidad al servicio del autoconocimiento y el bienestar. Pero no nos quedaremos ahí, también analizaremos, entre otros temas, los peligros de la identificación ciega con pensamientos y emociones, lo que llamaremos este mindless emoting, tan presente incluso en muchos movimientos de autoayudas, pseudoterapias y culturas de protesta actuales también. Cuestionaremos la falsa idea de que liberarse emocionalmente o seguir cada impulso que tenemos garantiza mayor bienestar. Y desenmascararemos cómo, lejos de liberarnos, esto puede atraparnos aún más en la prisión de nuestros estados mentales pasajeros. En los episodios que vendrán luego ya nos adentraremos en la práctica de la meditación, como comentamos, sus bases teóricas y las distintas formas en las que podemos practicar la atención plena. Así que nos vemos en el próximo episodio.